Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Ya se van conectando, creo que la mayoría. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor y compañeros. Buenas noches, profesor. Aquí lo tengo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Se van conectando. A ver, esperamos al resto. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor y compañeros. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, buenas noches. Bien, ya vamos 30 alumnos. Faltan como 20. Ya pasamos la mitad. Ya se están conectando. Rodolfo, voy a pasarte el tema de ser anfitrión, ¿ya? Un favor, Rodolfo, no tengo tu número y no sé si ahora puedes o más tarde me mandas un app para registrarlo en mi celular, ¿ya? Para Ok, coordinar. profesor. Ok. Profesor, buenas noches. Profesor, buenas noches y compañeros. Profesor, buenas noches, Buenas compañeros noches, todos. jóvenes. A ver, un par de minutos y comenzamos la clase, ¿ya? Ya
Profesor, buenas noches. Ya, a ver, buenas noches, jóvenes. Ya vamos, creo que 41 participantes. Buenas noches, profesor y compañeros. Rodolfo, ya estás como anfitrión. ¿Me confirmas? Ok, profesor. A ver. ¿No? Ya, un segundo. Sí, correcto. Listo. Ok, ya tú aceptas a tus demás compañeros, ¿ya? ¿Listo? Buenas noches, jóvenes, a los que están incorporándose al curso, y a los que están escribiendo por el chat. Buenas. Lola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, ¿no? Sí, se escucha y se observan las diapositivas. Sí. Listo. Y Muy profesor. bien. Perfecto. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos. Bien, jóvenes. El curso del día de hoy, ya saben, es el curso de anatomía ocular. Y hemos estado ya dando clases introductorias, nos hemos estado como que acoplando a este sistema, ¿no? Que quizás para algunos es algo nuevo, el ver el tema de las partes del ojo, el tema de algunas estructuras que para ustedes de repente han sido también nuevas, ¿no? En la parte interna del globo ocular. Y se les dejó una tarea, ¿no? Que son dibujar un globo ocular. Al parecer me han presentado, he evaluado hasta ahora 51 trabajos, me falta por evaluar 8 trabajos que me imagino que los han mandado recién el día de hoy, ¿ya? Entonces, bueno, pendientes dice me quedan como 11, no sé si estarán todos los alumnos asistiendo a la clase, a veces se matriculan, a veces abandonan solamente se matriculan y nunca aparecen, pero bueno, en fin. Esto del trabajo del dibujo, aparentemente algunos dirán, no, profesor, hacer un dibujo es algo cansado, que no tengo tiempo, es muy simple. El tema de hacer un dibujo es que tú memorices las partes y al hacerlo tú, al dibujarlo, vas a recordar esas estructuras, esas partes, porque en este curso lo que vamos a hacer es tocar, obviamente, las mismas partes, ¿no? O sea, ya tú la vas a tener en la cabecita, en la memoria, cómo ubicar dónde está el cristalino, dónde está la córnea, dónde está la conjuntiva, dónde está la esclera, dónde está la coroide, dónde está la retina, dónde está el nervio óptico, dónde está la mácula, ¿no? Entonces, al dibujar, yo sé que al menos ustedes van a recordar 2 o 3 partes del globo ocular, ¿ya? Que nunca se van a olvidar, lo van a hacer bastante fácil. Ah, yo recordé esta colita, se llamaba nervio óptico, ¿no? La cabecita, este se llamaba papila. Este lente transparente se llamaba cristalino. Entonces yo sé que ustedes van a ir memorizando. Quizás no todas las partes de su dibujo, pero ya me imagino que la gran mayoría de las partes y estructuras que ustedes han dibujado y han mencionado se van a recordar. ¿Ya? Entonces, bien, el tema de hoy, igual vamos a hablar en forma general, pero mucho más profundo. Cada vez entramos más al tema de la anatomía ocular y siempre haciendo un breve repaso de una clase anterior, ¿ya? Entonces, nosotros, si ustedes hacen un poquito de memoria, van a recordar que hemos estado hablando de la planimetría anatómica, ¿no? Hemos hablado, ¿se acuerdan? De cortes, planos, ¿no? En la clase anterior. Y acá tenemos un término que dice planimetría anatómica. ¿Qué es la planimetría anatómica? Ese es un método útil para estudiar, en este caso en general, el cuerpo humano a partir de líneas y planos imaginarios, ¿no? Algunos cortes que nosotros podemos realizar para un estudio, en este caso nos dice, ¿no? Del cuerpo humano, pero nosotros nos vamos a abocar, obviamente, solamente al sistema visual, en este caso al ojo, ¿no? O al globo ocular. Entonces, les hago un pequeño repaso, que esto no es nada nuevo para ustedes,
y teníamos esta imagen en las diapositivas anteriores que se llaman, ¿no?, los planos corporales. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño repaso. Quiero que me digan, ¿no? Ustedes ya se subió a la clase, lo han revisado, las clases, perdón, la clase anterior ya se subió a la plataforma. ¿Lo tienen en sus plataformas? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, ¿No? profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Ya, entonces, todas las diapositivas que se hacen en clase, yo trato de subirlas, si es posible, hoy día mismo. Esta clase incluso de hoy día ya está en la plataforma para los que han revisado. ¿Ya? Bien. Entonces, los que han estado revisando estas diapositivas en su plataforma el día de hoy, que ya están, ¿no? Ya están en plataforma, van a revisar que estamos repasando un poquito lo que corresponde a los planos corporales. Y si hacemos un plano corporal o un corte en este caso, ¿no?, de un plano frontal, ya nosotros sabemos que divide en dos porciones, una porción anterior o ventral y una porción posterior o dorsal. Si agarramos un corte sagital, que es lo que creo que los 51 alumnos más 8, casi los 59 alumnos que me han presentado el trabajo han hecho un dibujo de corte sagital. Algunos han complementado con algunas estructuras externas. Muy bien, ¿no? En eso va un puntito más a la nota. Y tenemos otro corte, que es el corte transversal, que divide en dos porciones. Una porción superior, ¿no?, y una porción inferior. Superior o caudal e inferior o cefálica, ¿no? Perdón, superior y cefálica y inferior o caudal, ¿ya? Bien, entonces esta diapositiva ya la hemos estudiado y también hemos hablado de los ejes, ¿no? Los ejes corporales. Oigan, ¿usted quiere profesor de matemáticas? ¿Que puede pasar ejercicio para que le ayude? Rodolfo, Ay, Dios. Te lo mando por WhatsApp, pues a ver si le das una ayuda. el audio, listo. Muy bien. Entonces, nosotros hablábamos de ejes también, ¿no? Cuando hablamos del eje antero-posterior. Y esto lo asociamos más, yo les dije, al tema de medidas, ¿no? Entonces, generalmente, esta terminología de antero-posterior lo van a escuchar muy frecuente cuando ustedes digan, ¿no?, longitud axial, cuál es la longitud antero-posterior de un ojo miope, de un ojo hemétrope, de un ojo hipermétrope. Entonces, básicamente medidas, ¿no? De cuánto mide de lo más anterior hacia lo más posterior. Lateral, de costado a costado, ¿no? Longitudinal, un eje centralizado, superior e inferior, que también nos sirve para el tema de los movimientos oculares, gracias a los músculos extraoculares. Entonces, estas dos diapositivas ya para ustedes no es nada nuevo, es básicamente un repaso, y ya entramos un poquito más a hablar sobre el ojo humano, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice como definición sobre el ojo, ¿no? El ojo humano, dice, es un órgano fotorreceptor, cuya función consiste en recibir los rayos luminosos procedentes de los objetos presentes en el mundo exterior y transformarlos en impulsos eléctricos que son conducidos al centro nervioso de la visión en la parte posterior del cerebro, ¿ya? Entonces vemos en la imagen inferior que básicamente todo está dado por la luz, ¿no? Los rayos luminosos que ingresan a nuestros lentes naturales, y estos hacen pues que la luz converja, ¿no? Se una en un punto centralizado y, como ustedes ven, a nivel del área macular, ¿no? ¿Y por qué diríamos que es un órgano fotorreceptor? A ver, ¿quién opina por ahí? Es un órgano fotorreceptor. Vamos a darles una ayuda. Porque recibe conos y bastones. Claro, porque tiene dos fotorreceptores importantes que se encargan de llevar toda esa información, ¿no? De convertirla a la luz en impulsos nerviosos. Dos fotorreceptores. ¿Y cuáles son los dos fotorreceptores que tenemos en los ojos? Conos y bastones. Conos y bastones. Conos y bastones, ¿no? Repasando, los conos ya saben que son los receptores que se encargan de percibir los colores, y los bastones la visión en blanco y negro, ¿ya? Entonces es un órgano fotorreceptor, obviamente, porque tienen dos tipos de fotorreceptores, los conos y los bastones. Y dentro de los conos tenemos tres tipos de conos, ¿no?, que se encargan pues de absorber los colores. Bien, cuando nosotros hablamos
sobre el globo ocular en sí, el ojo, ¿no? Que es el aparato de la visión, el globo ocular no está solo. El globo ocular es un sistema complejo en este caso, ¿no? Que incluso tiene una vía óptica. Ya ustedes saben que la vía óptica es la vía que lleva desde el ojo, ya que el ojo es un puente de enlace que va a llevar, ¿no? Por medio del nervio óptico, todos esos impulsos eléctricos, toda esa luz convertida en impulsos nerviosos hacia el cerebro. Entonces, ¿por medio de quién? Del nervio óptico, ¿ya? Del nervio óptico. Este globo ocular no está flotando, no está sobresalido, no está solamente agarrado por el nervio óptico. Este globo ocular debe estar protegido, debe estar dentro de una cavidad orbitaria, ¿ya? Como vemos acá. O sea, hay una órbita que protege este globo ocular. ¿Y alguien sabe por qué está compuesta nuestra cavidad orbitaria? A ver. Músculos ¿Qué? exteriores. Músculos. Músculos. A ver, bueno, no estamos muy cerca, pero cuando me refiero a la cavidad orbitaria, ¿alguien, a ver, alguien más? Todavía es un tema nuevo. Órbita, cavidad orbitaria es una clase, ¿ya? Que la vamos a hacer la siguiente clase, el siguiente viernes, perdón, el siguiente lunes. La cavidad orbitaria es la cavidad, Disculpe, ¿sí? ya. ¿Puede ¿Te continuar? Y escucho? bueno, no, le quería comentar la cavidad orbitaria prácticamente es donde está el globo, donde está el nervio óptico. Ujú. ¿Y por qué está formada la cavidad orbitaria? Eso es lo que yo les preguntaba. Claro, el globo ocular Por está sostenido por músculos. nervios, por las Ya, estructuras óseas. Por Dios, nervios. exacto. Alguien dijo ahí, ¿no? O sea, cuando hablamos de órbita, nos referimos no al globo ocular, sino la cavidad orbitaria pertenece a todo ese sistema óseo. ¿Ya? Si nosotros tenemos un cráneo, una calaverita, para que me entiendan, y esos dos huequitos, Los a huesos esas, frontales. exacto, esas cavidades, ¿no? Esos se llama la cavidad orbitaria. ¿Y por qué está formada? Obviamente por huesos, ¿no? Alguien dijo por el hueso frontal. Perfecto. Son 7 huesos que lo vamos a estudiar. Tenemos el Esfenoides, frontal, el esfenoides, el etmoides, el cigomático, palatino, ciliar. el cigomático, exacto. Entonces, es un conjunto de huesos que forman la cavidad orbitaria, ahora sí, donde está alojado el globo ocular con todo su paquete básculo nervioso, vasos sanguíneos, nervios, arterias, la grasa, los músculos, todo eso está alojado ¿dónde? En la cavidad orbitaria, ¿no? Entonces la cavidad orbitaria, que es la parte ósea, los huesos, la parte más dura, protege a todo eso. Globo ocular, músculos extrínsecos, la cápsula de Tenon que envuelve y protege a estos, parte de la vía óptica que pertenece a la entrada del nervio óptico que está dado a nivel del hueso esfenoides, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la parte interna, la parte ósea. Existe una parte ósea, existe una parte muscular, ¿no? Una parte óptica, y también el ojo en sí y el aparato de la visión consta de otro aparato, ¿no? Es importantísimo, el aparato lagrimal y el sistema palpebral. El aparato lagrimal es importante, ¿no? Porque cumple una función de producir la película lagrimal. ¿Y para qué sirve la película lagrimal? A ver, esto ya lo hemos tocado, ya hemos estado hablando en clases. ¿Cuál es su función de la Porque es el película? primer lente refractivo. Humectar. Ajá. Humectar, ¿no? Humectar, lubricar. ¿Qué más? Tiene otra función. La primera refracción del ojo, profe. También es un medio refractivo. Perfecto, muy bien. Mire, es el primer medio refractivo. Otra función es humectar o lubricar, ¿no? Y hay otra función importante. Nutrir. Bueno, dos más faltarían. Que protege la córnea. Claro, protección. Protección, nutrición, perfecto, ¿ya? Entonces, ¿nutre a quién? A la córnea, porque nosotros sabemos que la córnea es avascular, no tiene vasos sanguíneos, no tiene nadie quien le lleve algo de oxígeno y nutrientes, por lo tanto, en este caso, la película del animal nutre a la cara anterior de la córnea, ¿no? Entonces, ya sabemos, mira, el aparato lagrimal produce lágrima para humectar a nuestra córnea, para proteger a nuestra córnea, ¿ya? ¿Y cómo protege? A ver, hemos hablado también un poquito de eso. Tiene una sustancia
¿no? Es como un antibacteriano, es como una gotita, un antibiótico natural que nosotros tenemos, ¿no? Si no, estaríamos todos con conjuntivitis frecuente, ¿no? Porque se infectarían nuestros ojos. En este caso, la película lagrimal, aparte de darnos nutrientes, parte refractiva, también cumple una función, en este caso, ¿no? De protección por medio de un agente antibacteriano, ¿ya? Entonces, tenemos el sistema palpebral. Entonces, nosotros, en el sistema palpebral, cuando hagamos párpado superior o inferior, esto quiere decir que cuando nosotros cerramos o parpadeamos, estamos produciendo más lágrimas, ¿ya? Y obviamente el sistema palpebral, tanto el párpado superior como el párpado inferior, cumplen la función básicamente de protección del globo ocular, ¿no? Entonces se dan cuenta que el aparato de la visión es un conjunto de sistemas y estructuras que cumplen un rol importante, ¿no? Dentro de nuestros ojos. Entonces, vamos a ir estudiando gradualmente el tema de, estamos entrando poco a poco. Ahorita estamos hablando lo más básico, lo más externo. Ya les dije, la próxima clase, primero vamos entonces a estudiar todo lo que corresponde a la cavidad orbitaria. ¿Ya? Ah, chicos, me disculpan, está pasando el camioncito, creo, con la bulla. No se escucha mucho, profe. ¿No se escucha? Ya, entonces continuamos, si es que no les incomoda. Bien, tenemos nosotros que ver las condiciones generales, en este caso, por ejemplo, vemos en la primera imagen, ¿no? Del lado izquierdo, vemos que tiene una longitud antero-posterior. En este ejemplo, en este esquema de este globo ocular, nos dice que la longitud antero-posterior de este globo ocular le considera 25 milímetros. No está tan acorde con nuestra realidad acá en Perú, para decirlo así, ¿no? Porque nuestros ojos son relativamente más pequeños, ¿no? Entonces, incluso acá nos dice, el lateral mide de 23.5 milímetros, ¿ya? Que es prácticamente acá nuestra raza, para decirlo así. Generalmente los globos oculares están entre 23.5 y 24 milímetros, ¿ya? Donde nosotros, pues, ¿y cómo podemos calcular, medir un ojo? No, sería muy difícil. Existen aparatos que se llaman los ecobiómetros. Por medio de ultrasonidos se puede medir cuánto de longitud axial tiene tu globo ocular, o mediante una ecografía. Todos conocen, me imagino, algún ecógrafo por ahí o han visto, ¿no? Una ecografía. Entonces, por medio de una ecografía nosotros podemos determinar incluso cuál es el tamaño de globo ocular, ¿ya? Bien, creo que me están escribiendo al WhatsApp que hay algunos alumnos que no ingresan. No sé si Rodolfo los puedes admitir, ¿ya? Rodolfo, ¿estás en línea? A ver, jóvenes, ¿se escucha lo que estoy hablando? Sí se escucha. Sí, profe, sí, aquí estoy. Sí, Ahora tiene un profe. poquito de problema con la señal, pero sí están entrando todos. Lo acaba de emitir. Ya, perfecto. Una pregunta, disculpe. Sí, Esa te escucho. laminita que tiene ahorita, consideraciones general, ¿qué número es de la que envió? No te escuché bien, disculpa. La lámina que tiene ahorita mismo de consideraciones generales, usted le envió, usted ya la subió, ¿verdad? Sí, ya está en la ¿Qué plataforma. número de lámina es? Disculpe, para yo poder ubicar aquí que la tengo. Está en la lámina número 7. Gracias. Ok. Bien, entonces, viendo esta imagen podemos ver, ¿no? Que utilizando los ejes podemos determinar un eje antero-posterior, un lateral, y como vemos acá, ¿no? Un eje también, donde nos puede ver la distancia superior o inferior. En este caso, por ejemplo, es importante conocer una altura, por ejemplo, de una hendidura palpebral, como vemos en la imagen del medio, ¿no? Es importante porque hay muchos de ustedes que de repente se van a dedicar en el futuro a hacer las adaptaciones de lentes de contacto. Entonces, es importante conocer si ese paciente se podría adaptar a un lente de contacto. Imagínense si es un chinito y no puede abrir el ojito, ¿cómo podrían ponerle un lente de contacto? Entonces, si ustedes van a tener dificultad, el paciente peor, ¿no? Que nunca usa un lente de contacto. Entonces,
Todo esto nosotros debemos conocer desde el punto anatómico, el tema de la anatomía y algunas dimensiones. Yo no les digo que tienen que aprenderse, ¿no? A pie de la letra, como está en la diapositiva. Mi palabra siempre es que esto es relativo a cada paciente. No todos tenemos una misma hendidura palpebral, no todos tenemos una misma tensión en los párpados, ¿no? Hay algunos que tienen el párpado bien flácido. Tú le levantas, se abre todo y puedes ponerle un lente de contacto fácil, ¿no? Entonces, hay parámetros que podemos saberlos, aprender, pero llevado a la práctica a veces como que cambian algunas medidas, en este caso, por ejemplo, en la adaptación de los lentes de contacto, ¿ya? Bien, ¿qué más podemos hablar como con consideraciones generales? Es que recuerden que el globo ocular en sí es un sistema óptico, ¿no? Y este sistema óptico consta de algunos medios de refracción. Ya esto lo estamos estudiando seguido desde la primera clase. Recordemos que comenzamos desde la película lagrimal, ¿no? Como alguien dijo, es un medio refractivo, perfecto. La película lagrimal tiene un índice de refracción, ¿no? Que ayuda en el tema de la visión. Después tenemos la córnea, que ya sabemos que hemos estado estudiando desde el comienzo de la clase también, incluso que hemos dicho que es nuestro lente de mayor potencia a nivel de nuestro sistema óptico del globo ocular, ¿no? Ya sabemos, repetimos siempre, 43 dioptrías promedio, 48 en la cara anterior, menos 5 en la cara posterior, y el poder total hallamos en 43. Mira, es algo que seguimos repitiendo, seguimos aprendiendo, y yo sé que ya se lo han memorizado la gran mayoría. Me imagino los 60, ya me imagino que 55 ya se acuerdan de esto. Después tenemos otro medio de refracción, que es el humor acuoso. El humor acuoso está ahí circulando, está en constante producción y eliminación en la cara, en el segmento anterior de nuestro globo ocular, ¿no? Y recordando un poquito, el humor acuoso también cumple un rol importante, ¿ya? En cuanto a ver, ¿en qué función cumple? En la cara posterior. Ya, pero, ajá, ya, está en el segmento anterior, ¿no? Pero cumple una función importante dentro del globo ocular, aparte de ser un medio refractivo. Regularla, Regular la presión ya intraocular. nutre, Oxigena perfecto, las alguien, estructuras del globo ocular. perfecto, oxigena, nutre las estructuras de la cara posterior, en este caso de la córnea, y la cara anterior del cristalino. Pero hay algo importante que hemos estado hablando también. La alteración de esto, por ejemplo, nos produce una patología, Glaucoma. 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 Entonces, Regula la presión ocular. esta estructura, que se llama humor acuoso, que está en constante producción y eliminación, cumple un rol importante, ¿no?, en mantener una presión normal de un globo ocular, ¿no? Entonces, cuando está alterada, el tema, por ejemplo, del drenaje o producción del humor acuoso, podemos asociarlo con el glaucoma. Ya en la clase de los sábados nosotros hemos estado hablando del tema de glaucoma, entonces ya saben qué es el glaucoma. Es el aumento de la presión intraocular con daño de células ganglionares, ¿no? Pérdida del campo visual periférico, produce ya, con sintomatología se produce glaucoma. Entonces, el humor acuoso, aparte de ser un medio refractivo, recuerden que cumple un rol importante en el tema de la presión intraocular, ¿ya? Y la presión intraocular, ya ustedes saben, ya todos, yo sé que nadie se olvida por ahí, que el promedio está de 10 a 20 milímetros de mercurio. Y seguimos avanzando. Otro medio refractivo es el cristalino, que es nuestro lente, nuestro segundo lente natural de potencia variable, ¿no? Ya hemos dicho que a diferencia de la córnea, este difiere porque el cristalino cumple un rol importante en el tema de la acomodación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nos permite enfocar a diversas distancias, ¿ya? A ver, Rodolfo, chicos, disculpa, Rodolfo, están que me escriben y dice que no pueden entrar tus compañeros. A ver, ¿me confirmas, por favor? Hola, hola, Rodolfo, ¿me escuchas? A ver. Rodolfo.
Rodolfo. ¿Está Rodolfo? Sí, profe. Rodolfo, un favor, hay varios de tus compañeros que me siguen escribiendo al WhatsApp. No sé si puedes admitirlos. No, ya los admití. No los veo acá. Ni en espera. Ya, a ver, por favor, ¿ya? Listo. Sí, ya, profe. Ya, ok. Entonces, ya saben, ¿no? Película lagrimal, córnea, humor acuoso, cristalino, ya saben, el cristalino es nuestro segundo lente natural, y luego tenemos el humor vítreo que está en el segmento posterior de nuestro globo ocular, ¿ya? El humor vítreo está asociado generalmente, ya ustedes saben, al tema de, por ejemplo, de las miodesopsias, ¿no? ¿Qué son las miodesopsias? Ya hemos tocado este tema, tápale ahorita también. Mosquitas volantes. Las mosquitas volantes, perfecto, ¿no? Entonces, yo les decía que esta alteración, aparte de ser un medio refractivo en su estado normal, cuando existe una alteración nos puede causar las miodesopsias, ¿no? ¿Qué son las miodesopsias? Son las moscas flotantes, las mosquitas que vemos ahí en las noches o cuando hay mucha luz, podemos apreciarlas, ¿no? Entonces, eso es un tema patológico, ¿ya? Entonces, en cuanto a las consideraciones generales, ya saben que en sí nuestro globo ocular, si lo vamos a estudiar desde un punto óptico, tenemos 5 medios refractivos, ¿ya? Y en esta clase nosotros vamos a dividirlo de una manera de continente y contenido. ¿Qué quiere decir eso? El continente son las estructuras que van a contener dos estructuras internas, que son dos líquidos que acá ya hemos estado hablando, el humor vítreo y el humor acuoso. Entonces, para hacer un estudio a nivel de un corte sagital del globo ocular, nosotros vamos a dividirlo en 3 túnicas. Vamos a empezar a estudiar nuestro globo ocular desde lo más externo hacia lo más interno. Es como una fruta, una naranja. Vamos a sacar la cáscara, ¿no? Va a ser la túnica fibrosa o externa. Debajo la partecita blanca que tiene una naranja, ¿no? Vamos a considerarle la túnica medio vascular, ¿no? Y en sí lo más interno vamos a relacionarlo con la túnica fotorreceptora, o que en este caso corresponde a la retina. Entonces, vamos a agarrar, acá como vemos, ¿no? El continente dice, primero, la túnica fibrosa externa. Entonces, si es que vemos, voy a prender mi lápiz, vamos a hablar, túnica fibrosa externa. ¿Qué estructuras contienen? La córnea y la esclera, ¿no? La parte blanca. Túnica media. A ver, vamos a pegar otro lápiz. Túnica media se va desde el iris. ¿Ya? Vamos a encontrarla acá. Y la túnica interna o fotorreceptora que corresponde a la retina. Entonces, vamos a separarlo en 3 porciones. La túnica fibrosa externa, la túnica mediovascular y la túnica interna o fotorreceptora. Y cada una de estas estructuras está compuesta, ¿no? Por ejemplo, la túnica fibrosa por la córnea y la esclerótica, que es la parte más externa, que envuelve a todo el globo ocular. Debajo de esas que tenemos, la túnica mediovascular, que tenemos el iris, cuerpo ciliar y coroides, y la túnica interna, que básicamente solamente está conformada por la hora serrata en la cara posterior del iris y la retina en general, ¿ya? La fibrosa Entonces, es la más gruesita, profesor. La fibrosa. exacto, la fibrosa es la capa protectora, la más gruesa, la que está más externa, la parte blanca, ¿no? Ustedes han dibujado sus globos oculares y han visto que la córnea se continúa con la parte blanca que corresponde a la esclera. Es por eso que la túnica fibrosa en sí, su función es la de proteger al globo ocular y en este caso dar forma incluso al globo ocular, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a empezar a hablar ya un poquito más en profundidad de la túnica fibrosa y sus componentes, que serían la córnea y la esclerótica, ¿ya? Sobre esta imagen, sobre esta diapositiva, ¿ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda? ¿Repetimos algo? No sé. Quiero que ustedes queden claros, o sea, el conocimiento que ustedes tienen que adquirir que sea claro, o sea, están en el momento de aprender y de generar dudas, no se vayan a cohibir de preguntar algo, no, profesor, me da vergüenza, o sea, normal, ya pueden preguntar, estamos aprendiendo.
Para que sea más... Profesor, tendría que explicarme un poquito más lo que hemos estado haciendo, túnica fibrosa y estar un poco más sobre la córnea y la esclerótica, ¿Puedo repetir, profe? Sí, por favor. Ya, Claro, vuelva a resaltar lo que había hecho para poder ya. entenderle. Bien, miren, vamos a hacer lo siguiente. El Entonces, nombre que lleva de túnica es como una capa que envuelve, una capa de piel, de tejidos, túnica. ya, vamos a entenderlo así. Es como yo les comparaba con un fruto, ¿ya? O sea, para estudiar la anatomía y sus partes, vamos a dividirlo en 3 túnicas para que sea más fácil. Desde lo más externo, como les decía, si agarran una naranja, sacan la cáscara, va a ser la túnica fibrosa. Debajo de eso hay un frutito, ¿no? Una telita blanca, todos conocen una naranja, ¿no? Vamos a dividirla, vamos a imaginarnos que esa es la túnica media o vascular. Y el fruto en sí, la parte naranja, es la parte más interna que corresponde a la retina. ¿Ya? Entonces, para estudiar nuestro globo ocular, vamos a dividirlo en 3 túnicas. La túnica fibrosa que envuelve todo, ¿no? Debajo de esta que tenemos la túnica media, como dice, es media o vascular. ¿Por qué vascular? Porque obviamente tienen un montón de vasos sanguíneos. Y la túnica más interna es la fotorreceptora, que corresponde a toda la retina que está al fondo. Entonces, para que se entienda, ahora yo les voy a separar una por una. Entonces, vamos a estudiar toda la túnica fibrosa y lo que comprende esta. Vamos para acá. Entonces, ustedes pueden apreciar la túnica fibrosa o externa. ¿Qué estructuras comprenden? La córnea y la esclerótica. ¿Ya? Entonces, esa es la capa más externa de todo el globo ocular, desde la córnea hasta la esclera, la parte blanca y nuestro primer lente. Ambos ya saben que son protectores, ¿no? Debajo de esta ya se encuentran todas las demás estructuras. Entonces, si nos dice que la túnica fibrosa o externa se comprende de 2 estructuras, que es la córnea y la esclerótica, vamos a empezar a hablar un poquito primero de la córnea, ¿ya? Entonces, si vamos acá, dice, la túnica fibrosa externa, entonces comprende 2 estructuras, córnea y esclera. ¿Qué podemos hablar de la córnea? Es la porción más anterior del globo ocular, totalmente transparente y avascular. Tiene un grosor promedio de ¿cuánto? 530, 540 micras en el centro y 700 micras a 1000 micras en la periferia, ¿no? Ya sabemos nosotros que este tiene la mayor parte de la refracción porque su poder dióptrico es altísimo, ¿no? Un promedio de 43 dioptrías de poder dióptrico, no tiene más 43 dioptrías, es un lente, miren, de más 43 dioptrías, yo les decía, creo a ustedes, ¿no? Si tienen su caja de lunas, agarran la lunita, la más gruesa es de más 20, ¿no? En este caso, nosotros sabemos que nuestra córnea promedio tiene más 43, imagínense, ¿no? En ese pequeño lentecito tiene 43 dioptrías, más 43. Entonces, si ustedes ven en la imagen, han cortado una córnea, han sacado un pedazo de una córnea, porque la córnea no es solamente esa, sino la córnea debería llegar hasta el final, hasta acá, hasta donde comienza la esclera, ¿ya? Entonces, acá yo les estoy mostrando una imagen de una córnea básicamente casi central, ¿no? Que en este caso mediría 530, 540 micras, pero la córnea es toda la parte transparente que tenemos en la parte más anterior de nuestro globo ocular, ¿ya? Entonces, ya sabemos también, volviendo a repasar, es nuestro primer lente de mayor potencia dióptrica, ¿ya? Esta imagen que ven ustedes corresponde a una imagen de una cirugía para trasplante de córnea. Ya están sacando un pedazo de la córnea y ahí van a poner un nuevo colgajo de córnea, ¿no? Y van a empezar a suturar para que el paciente pues vuelva a ver. Imagínense, si acá le están sacando más 43, el paciente, su visión en ese momento va a ser prácticamente nula, ¿no? No va a poder ver nada, porque le están quitando un lente de más 43 dioptrías, imagínense, altísimo. Bien, ¿qué más podemos hablar sobre la córnea? Permite el paso de la luz a las porciones interiores y protege las estructuras que están detrás de ella, ¿no? Que correspondería ya a la túnica media o vascular, que es el iris, y más interno, nuestro segundo lente natural, el cristalino.
La córnea es una estructura transparente avascular, pero sí rica en nervios. Tiene un paquete nervioso, es bastante sensitivo. Por eso la córnea, a alguien le entra una pajita o una piedrita por ahí que en el polvillo que vino, inmediatamente el ojo se pone a lagrimal y se pone rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque es altamente sensitiva, tiene mucha inervación. Entonces, no solamente un tipo de inervación, ¿no? De dolor, sino también tienen receptores, por ejemplo, contra algunas sustancias tóxicas o químicas. Por ejemplo, los gases lacrimógenos, ¿no? A ese nivel hay receptores que captan eso y permiten, no permiten, ¿no? Hacen que el ojito pues empiece a lagrimear, parpadear, a irritarse. Entonces, Todo, la cebolla, el ajo, los químicos. exacto, algunas otras estructuras, ¿no? No solamente los bombas lacrimógenas, las cebollas, entonces hay fotorreceptores, no fotorreceptores, hay receptores nerviosos para, no solamente para el dolor, sino también para algunas sustancias, ¿ya? Entonces, ya dijimos nosotros hace unas 2 diapositivas anteriores, creo, que no posee irrigación sanguínea y se nutre gracias, ¿no? A uno de sus compañeros dijo, en la cara anterior a la película lagrimal y en la cara posterior, detrás de ella, está nutrida, ¿no? Por el humor acuoso. Entonces, este lente natural recibe en ambas caras nutrición, oxigenación. ¿Por medio de quién? Por la lágrima y el humor acuoso. Entonces, estas dos estructuras van a hacer que la córnea esté totalmente transparente, que no requiera ningún problema. Si es que no tuviera película lagrimal, esta córnea tendría a resecarse, podría generar un tema de lesión, una queratitis, que es una inflamación a nivel de la córnea, podría producir algunas úlceras, incluso si es que hay mucha resequedad ocular, ¿no? Y ya ustedes saben que las úlceras pues son bastante peligrosas para este lente natural. Generalmente los daños van a presentarse a nivel de la cara anterior, donde está cubierta por la película lagrimal, porque está más expuesta, por ser la túnica fibrosa externa, está más expuesta, ¿no? A algún tipo de lesión. Cosa que no pasaría en la cara posterior, porque es una capa que está bastante sellada en la cara posterior, y que sí puede generar algún tema patológico en el cuanto al tema de los queratoconos. Ya, ustedes ya saben que el queratocono es la deformación de la córnea. ¿Y dónde empieza? Generalmente empieza en la cara posterior de la córnea. ¿Qué quiere decir eso? Que la cara posterior de la córnea se va adelgazando, se va deformando y recién se puede manifestar en la cara anterior. Entonces, este lente protege y corresponde a la porción más anterior y más externa de la túnica fibrosa. ¿Ya? Sobre la córnea, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿O alguien quiere acotar algo sobre estas diapositivas? Profesor, disculpe, ahí dice córnea, grosor de 530, 540. ¿Qué significa, disculpe, no? Micras. Micras. Micras, ¿ya? Ya, gracias. La córnea, para medir el espesor central de la córnea, se mide en micras, ¿ya? O sea, y eso lo hemos dicho, ¿no? Micras. Y de repente por ahí usted dice, pero profesor, a mí no me interesa ver el grosor de la córnea. Yo ya les estoy explicando, esto del grosor de la córnea es importantísimo cuando uno haga una tonometría. ¿Ya? ¿Qué es la tonometría? La tonometría es el examen para ver la presión ocular exacta del globo ocular. Entonces, si tú no conoces tu paquimetría, ¿qué es la paquimetría? El espesor normal de una córnea, no podrías determinar en tu paciente cuánto es su presión exacta, ¿ya? Entonces se dan cuenta que es por eso que uno les enseña, ¿no? El espesor central de la córnea. Y les voy a hacer un ejemplo. Si es que la córnea es bien gruesa, vamos a suponer que tiene 600 micras, ¿ya? 600 micras al centro. Hemos dicho que lo normal es 530, 540, pero si tiene 600 micras al centro y tú le tomas la presión a ese paciente, ¿ya? La presión ocular, obviamente, estamos hablando, ¿ah? Siempre te va a salir elevada. O sea, siempre te va a salir más de 20, 22, por ejemplo, ¿no? Si te sale 22, ¿ustedes qué sospechan de ese paciente? ¿Está normal? ¿Está alta la presión? ¿Qué pensarían ustedes si hallaron 22 de presión?
22 milímetros de mercurio. Una presión un poco alta. Alta presión. Alta, profe, Alta, alta. ¿no? Está Claro, alta. porque Profesor, profesor, estaría alta, 10 a 20. perdón, estaría alta la presión si es que estuviera entre el 530 y o 540 micras. claro, Pero si su grosor fuera de 600 micras, 22 de presión sería normal. ya. Si es que es más gruesa, habría que restarle, ¿no? Hay un cuadrito que van a aprender. Entonces, cuanto más gruesa es la córnea, siempre las presiones van a salir más elevadas, ¿ya? O sea, siempre todo paciente, tú le tomas la presión y te va a salir 22, 23. O sea, te puede dar un dato erróneo, se dan cuenta. Uy, carambas, no, tienes 22, carambas, puedes tener glaucoma, ¿no? Pero nadie le hizo una paquimetría. O sea, nadie se tomó el tiempito de mandarle al paciente que se haga una paquimetría y venga con su resultado, ¿no? Y si, como uno de sus compañeros dijo, si es que tú le hallaste 22 de presión y te trajo su paquimetría y está en 610, su presión obviamente va a ser menor, porque hay que bajarle. O sea, la presión está saliendo alta porque esa córnea es bien gruesa. Entonces, su presión real es de 18. ¿Ya? Mira, si no sabemos la paquimetría, nos puede conllevar a un diagnóstico erróneo, ¿no? No tiene ni hipertensión ocular, su presión está normal. Y puede pasar lo contrario, ¿ya? Imagínense que ustedes tienen un paciente que le tomaron la presión y tiene 17. ¿Normal o alta, baja? ¿Qué creen ustedes? 17 de presión, ¿es normal o es alta? Es normal. Normal. Es normal, Normal, ¿no? profesor. Claro, Normal. está dentro del rango, ¿no? Está entre 10 y 20, o sea, más normal, ¿ya? Pero ese paciente está perdiendo la visión. Está perdiendo su visión, está disminuyendo, no veía de cerca, se choca al momento de salir, ¿no? Pero qué raro, ¿no? Y por ahí le dijeron glaucoma. Y de repente ustedes dirán, no, ¿cómo vas a tener glaucoma si tu presión está en 17? A mí me han enseñado que el glaucoma da a los pacientes que tienen la presión intraocular alta. Entonces ya te crea la duda, ¿no? Qué raro, ¿no? Y el paciente después te dice, no, yo estoy en tratamiento de glaucoma. Pero es algo ilógico. Uno le hace su paquimetría, volvemos acá al espesor central, y le sacas la paquimetría y su paquimetría está en 480 micras. ¿Esa córnea está delgada o gruesa? Delgada. 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 Entonces, si tiene 480 micras, habría que sumarle 5. Si su presión era 17 más 5, ¿cuánto suma? 22. 22. Esa sería su presión real. ¿Y es alta o es baja? Normal. Es alta. Es alta. Ah, miren, se dan cuenta la diferencia. Si tú no sabes, claro, 22 ya es alta, ¿no? Ya está en un rango fuera de lo normal. Entonces, imagínate, tú le tomas la presión y aparentemente te va a salir una presión normal, 17, ¿no? Pero si tú sabes su paquimetría, tú eres más minucioso, más clínico, quieres sacarle exacto, tienes que saber su paquimetría. Entonces, en su paquimetría te salió que tiene 480 micras, hay que sumarle como 5 o 6. Entonces, su presión real de ese paciente va a ser de 22, 23. Entonces, ese paciente definitivamente tiene una presión alta y que sí le puede estar produciendo glaucoma. Se dan cuenta cuán importante es saber el tema de la paquimetría, la anatomía, para determinar algunos exámenes, ¿no? O sacar un diagnóstico final de tu paciente. Entonces, no solamente es basarnos a lo que dice, no, le tomé la presión, estás normal, estás sano, no tienes nada. Entonces, es un ejemplo que les estoy dando. Todo esto se maneja. Esto de la ¿Hay paquimetría. una tabla para poder Disculpe, profesor. Sí, existe. ¿Es mi Existe una señal tablita. o escucho entrecortado? A ver, ¿cómo me están escuchando el resto? Sí, está bien. ¿Cómo? Bien, profesor, bien. La señal de la compañía. Ah, ya. Entonces, mi señal está bien, entonces, ya. Profe, una consulta. Sí. Te escucho. ¿Cómo se llama? El grosor de 530 a 540 micras es un número estándar así o... Sí, que yo es un número. indagando, Ajá, yo estoy ya. indagando
por internet y encontré entre 540 a 560. Sí, Y la generalmente, de 600 a 700 micras. mira, generalmente es estándar. Acá en Perú, en Ya. nuestras córneas no llegan ni a los 540 muchas veces. O sea, si tú haces un estudio paquimétrico, la gran mayoría de pacientes está bordeando entre 540 promedio, 530, 540, en algunos 560, sí, sí, ya, pero si tú vas a llevar esto a una tablita estándar, por ejemplo, del ejemplo que estábamos dando, ¿no? De subir y bajar la presión, la tablita estándar en cero te toma desde 540. Más de 540 ya lo consideran una córnea relativamente más gruesa. Menos de 540 ya lo consideran una córnea relativamente más delgada. La literatura es variable, ¿ya? Pero el tema, por ejemplo, para cálculo de presión intraocular, el estándar, ¿no? Generalmente el estándar mundial, porque es una tablita que se maneja en todas partes, en el mundo de la oftalmología, consideran 540 como una córnea, entre comillas, normal y de valor cero. O sea, si ese paciente le tomas la presión y tiene 22 y le haces su paquimetría y tiene 540 micras, su presión es tal cual dijo el tonómetro, ¿no? 22. Entonces, sí, de hecho que vas a encontrar hasta 560. Esto de la paquimetría, por ejemplo, también es importante para los pacientes que se van a operar de láser, ¿no? Los que no quieren usar lentecitos. O sea, se considera estándar o una córnea para operarse mayor de 530 micras a mayor, ¿no? Cuanto más gruesa la córnea es mejor para operar, porque el láser quema la córnea, ¿no? Moldea la córnea, adelgaza la córnea. Ya, bueno, muy buena participación, sí. Van a encontrar ustedes en los libros que van a encontrar hasta 560. Incluso en los libros, en algunos libros de anatomía vas a encontrar que el grosor periférico no solamente es desde hasta 700 micras, vas a encontrar hasta 900 micras, 1000 micras, pero es muy raro que encuentres ese espesor muy periférico ya, a no ser que la córnea central pues tenga un espesor bastante grueso de 600 micras para que en el borde sea de 1000 micras, ¿no? Entonces, por ahí puede aparecer. ¿Ya? Yo en la práctica que llevo haciendo exámenes, por ejemplo, de topografía corneal, el estándar, como les vuelvo a repetir, está básicamente en estos valores y lo más periférico que he encontrado, pues 700 micras, hasta 800 micras, ¿ya? Es más, los equipos solamente te miden los 9 y 11 milímetros centrales de la córnea, no te miden hasta el borde. Entonces tendrás que tener un aparatito que se llama paquímetro de contacto para medir el espesor exacto del borde del esclero corneal, ¿no? Eso se llama el borde esclerocorneal, donde termina la córnea y empieza la esclera. ¿Ya? Bien, entonces ya saben, chicos, miren, ¿ves? Se dan cuenta que cosas pequeñísimas juegan un rol importante en el diagnóstico de un paciente. De lo más sencillo de ver una presión ocular. Entonces, si nosotros no sabemos nuestra anatomía, no sabemos ni el espesor central, imagínense qué diagnóstico vamos a dar a nuestros pacientes. Supuestamente vamos a pensar que todo está bien, como les di el ejemplo del chico que tiene 17 de presión, pero su córnea es delgada. Entonces, todo esto se estudia, todo esto se complementa para hacer un buen diagnóstico. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguna duda? ¿Algún Profesor, comentario? Profesor. A ver, una consulta, uno por profesor. uno. Ya. En Te el escucho. caso de, hace un rato sacó la presión, digamos, de 17 y Ajá. lo sumó un número de 5. Mi duda es de dónde saca ese 5 o ese 6. No lo escuché muy bien porque se me fue la Ya. señal. Hay una tablita estándar, ¿ya? Que utilizan, por ejemplo, los médicos de glaucoma, ¿ya? Y si ustedes tienen a la mano ahora una computadora o están trabajando con internet al lado, pueden buscar, ¿no? Tabla paquimétrica para presión ocular. Entonces, yo se los voy a pasar, no se preocupen. Vamos a hacer una clasecita y vamos a hacer un poco de ejercicios. Eso lo vamos a llevar en el curso de experiencias formativas. ¿Ya? Yo me comprometo para que ustedes salgan tromes en el tema de de presión ocular en este caso. Pero esta es una tabla estándar que la encuentras en internet, pone, ¿no? Tabla de presión intraocular y paquimetría, búscalo así. Entonces ahí te sale. Ya, Profesor, donde Sí. usted aumentó el 5 es donde ya busqué la tabla y dije ajuste pío, más 7, Ajá. más 6, más 4, más 3, ¿eso?
Exacto, ajá. ¿Ve? Ahí te va a salir 600 micras menos 5, por ejemplo, ¿no? No sé si por ahí lo encontraste. Profesor, ¿y eso se aumenta por cada espesor corneal o cómo? No lo entiendo. Claro, o sea, esto es variable, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar acá alguna tablita para que ustedes vean. Por ejemplo, ¿no? O sea, si es que tú tienes un paciente que tiene un espesor central promedio de 635 micras, tienes que restarle menos 6 a su presión. ¿Ya? Vamos a hacer matemáticamente. A ver, todos tienen ahí a su lapicero a la mano. Sí. Tu paciente, vamos a hacer ejemplos, ¿ya? Para que quede claro. Paciente de 28 años. Va a tu consultorio y tú tienes tu tonómetro, le quieres tomar la presión del ojo. Le tomaste su presión y te salió 22, ¿ya? Pero su paquimetría es de 635, ¿ya? Y de 635, ¿cuánto se le resta? Menos 6. ¿Cuánto sería su presión real? 629. 629. No. Estamos preguntando la presión. Vuelve a Ajá. repetir. A ver, Profesor, se escucha intercortado. 16, profesor. 16. 16, ¿no? Le restamos, ¿no? Sí. 22 menos 22 6. menos 7 es 15. Ya, 22 menos 6, ¿cuánto sería? 16. Su presión es alta, normal, baja. Normal. Normal. Vamos a hacer lo mismo con ese mismo paciente. Tú le tomaste la presión, tiene 22, pero su córnea es delgadísima, tiene 455. ¿Qué quiere decir eso? Si tiene 455, hay que sumarle 6. Más 6. Ajá. ¿Cuánto sería? 28. 28. ¿Su presión cómo está? Alta. Súper alta. Súper alta, ¿se dan cuenta? Mire, ve, se dan cuenta que con esta tablita estándar, ¿ya? De la presión intraocular y paquimetría, ustedes pueden determinar la presión exacta del paciente. Entonces, puede ser que ese paciente tenga 20, ¿no? O 18, vamos a suponer 18. Y tiene una córnea de 455. ¿Cuánto se le suma? Más 6 hemos dicho, ¿no? 18 más 6, ¿cuánto es? 24. ¿no? No, Su presión no, es es primero. 24. Yo digo que tiene la culpa la Mariana, porque ella es la que tiene primero el mando. Amiga, mi creo. No, ella no tiene la culpa. Ya, Mariana tiene la culpa. Con por favor. Mariana. No tiene la culpa. Audio. Tiene la culpa Mariana. Ya, Mariana se calle. ya. Listo, chicos. Entonces, se dan cuenta. Profesor, una ¿ya? consulta. ¿Puede repetir nuevamente? Ya. Esa pregunta de examen, profe, ¿usted en algún momento No, va a no, decir que le hagamos? Todas son de examen. No. Mire, esto yo les estoy diciendo, es para que tengan un conocimiento previo. Esto lo vamos a hacer en una clase de experiencias formativas. O sea, esto sí lo vamos a hacer como ejercicios con la diapositiva que corresponde al tema de presión intraocular. Pero para que ustedes tengan un poquito de conocimiento, yo sé que algunos ya se han dado cuenta, ¿no? Si la córnea es gruesa, tengo que restarle. Si la córnea es delgada, tengo que sumarle para hallar nuestra presión exacta en este caso, del globo ocular. ¿Ya? Entonces, ahora hablando en el tema de anatomía, que ustedes tengan presente que no solamente es pues saber la anatomía, tomarle la presión y tal como te dijo la presión, esa es tu presión exacta. Se están dando cuenta que cuán importante es saber esa paquimetría para nosotros recién determinar el poder exacto de una presión intraocular. Y esto les va a servir a ustedes pues para sus diagnósticos, ¿no? Entonces pueden tener pacientes, como les vuelvo a repetir, con presiones aparentemente normales, pero que tienen glaucoma. ¿Y por qué está normal su presión? Porque su córnea es bastante delgada. Entonces nos están engañando, ¿no? La presión. Entonces si no conocemos, obviamente nosotros vamos a tratar a tu paciente, le va a decir, estás sano, no tienes nada, ¿no? Entonces, a tener bastante cuidado. Así es que no se preocupen todavía, chicos, porque tenemos muchos, 2, 3 meses para seguir tocando del tema. Y ya saben que conmigo
siempre repetimos, ¿no? Siempre estamos repitiendo algunos temas, ya se les está quedando, creo, el tema de curvaturas, el tema de paquimetría, el tema de poderes. Entonces, en la clase que corresponde el sábado vamos a hacer estos ejercicios, ¿ya? ¿Alguien más tiene alguna Profesor, duda, inquietud? Sí, profesor, a mí se me enreda en la cabeza. A ver, yo quiero entender, la paquimetría es para ver los grosores de la córnea y ahí exacto, la queratometría es para determinar cuál curva es la córnea, ¿no es cierto? exacto. La O sea, paquimetría mide el grosor y la queratometría la curvatura. Muy bien. gracias. Gracias. Ujú. Ya ves, ya saben, ya. Ahora sí ya saben, paquimetría mide el espesor y queratometría mide la curvatura. ¿Ya? Entonces, mire, son dos cosas importantes. Con el queratómetro puedo ver cuán curva es esa córnea, ¿no? Si me está formando un queratocono. Y con la paquimetría solamente veo cuán gruesa es esa córnea para ver si me está dando Profesor, una a ver, presión vuelve a repetir lo contemplada. que dijo, disculpe, la paquimetría, ¿para qué sirve? Para ver el espesor de la córnea. En otras palabras, cuán gruesa es tu córnea. ¿Es gruesa, delgada? ¿No? Entonces, ¿cuánto de espesor? Y hemos dicho que el espesor promedio está en 530, 540 micras. Promedio, ¿ya? Estándar. Profesor, ¿y la tomografía corneal es lo mismo que paquimetría? Ahora, la topografía corneal es un examen que se realiza para ver todo esto. O sea, para ver cómo está la cara anterior de la córnea, cómo está la cara posterior de la córnea, cuánto es su paquimetría y cuánto es su queratometría. Entonces, la topografía mide 4 mapas corneales. Cómo está la cara anterior de la córnea, cómo está la cara posterior de la córnea, cuán gruesa es y cuán curva es. ¿Ya? Esa es una topografía corneal. Entonces, por ejemplo, en la actualidad, la mayoría de optometristas, ya que tienen, para decirlo así, su recorrido, su experiencia, para adoptar un lente de contacto, primero te piden topografía corneal. Topografía para ver. ¿Ya? Claro, tienes que ver, la topografía es ver la superficie de cómo está esa córnea, dónde vas a poner un lente de contacto, no le puedes poner en La cualquier curva, córnea. ¿no? Curva de la córnea. Tienes que ver córnea, tienes que ver curvatura, tienes que ver si es que no hay adelgazamientos, ectasias, cómo está la cara anterior y cara posterior. Entonces, eso, ¿cómo vemos? Obviamente no lo vamos a poder ver así de simple vista, ¿no? Tenemos que ver con un examen que se llama topografía corneal. Acá en Perú, por ejemplo, yo conozco varios amigos que son optometristas y mandan con sus órdenes, ¿no? Al paciente que se va a adoptar lente de contacto a que se haga su topografía corneal. Ahora, antes hacerse un examen de topografía corneal era costoso, para decir, te costaba un examen 300, 350, ¿no? Relativamente un poquito costoso. En la actualidad una topografía corneal está a 70 soles, o sea, pero ya te da un examen más minucioso de tu córnea, o sea, el paciente va y vuelve tranquilamente a tu consultorio, esta es mi topografía, ¿no? Uy, caramba, acá hemos encontrado un problema, ¿no? Entonces tú no necesitas un lente de contacto, necesitas otro problema. Veo que tus células de atrás están descompensadas en una microscopía especular, no puedes usar lente de contacto. No, pero me han dicho que está bien, mi córnea encima está bonita, todo transparente. Uy, pero el problema es atrás, el endotelio está desgastado. Si te pongo un lente de contacto, se descompensa esas células y de acá a unos años te quedas ciego. Entonces se dan cuenta que nosotros, aparte de conocer la anatomía, debemos manejar ya algunos exámenes. En otros países, por ejemplo, hay un optometrista que es el profesor Rosé, ¿no? Él adapta en Chile, es un chileno que adapta lentes de contacto córneas irregulares. Él en su consultorio tiene hasta tomógrafos para ver la córnea. Mira, un tomógrafo, ya saben que la tomografía es lo último, ¿no? Tomografía de segmento anterior. Topógrafos, paquímetros, solamente ¿para qué? Para adaptar un lente de contacto. Entonces, imagínense, si uno dice, no, yo en mi óptica le vendo un lente de contacto y ya soy contactólogo, imagínate ese profesor que es el chileno, ¿no? Que viera esa realidad, ¿no? O sea, que él para adaptar un lente de contacto necesita a veces, ¿no? En córneas, obviamente córneas irregulares, en córneas bastante descompensadas, ¿no? Que requieren mayor tratamiento. Pero igual, o sea, por más simple sea un lente de contacto, debemos conocer la anatomía, la estructura corneal al menos, la curvatura de nuestra córnea, para indicar si es apto o no es apto para un lente de contacto. ¿Ya? Bien, entonces, eso es con respecto a una de las estructuras que corresponde a la túnica externa, que corresponde a la córnea, ¿no? Luego dijimos que la córnea termina en el borde esclerocorneal y
continúa con la parte blanca del ojo que se llama esclerótica. Esta esclerótica es la capa que recubre el globo ocular, continuación de la córnea, ¿no? Termina la córnea, inmediatamente que sale toda esa estructura que ustedes están viendo aquí en la imagen, ¿no? Que es agujereada en la parte posterior por la entrada del, ¿qué creen que es ese huequito que está al fondo? ¿El nervio óptico? ¿La mácula? El nervio El óptico. nervio óptico. El nervio óptico, ¿ya? Muy bien, la mácula todavía no le hemos sacado todas las capas, le hemos sacado la capa media, le hemos sacado la capa interna de la retina donde está la mácula, y solamente nos hemos quedado con esta estructura que es más externa, que se llama la esclerótica. Y ahí vemos en la imagen que es la entrada, ¿no?, del nervio óptico. Entonces, la esclerótica es una capa gruesa, fibrosa, ¿no?, que es la continuación de la córnea y que solamente es perforada en la parte posterior por el nervio óptico, ¿no? Esta membrana es opaca, ¿no?, resistente y dura. ¿Dura por qué? Porque a este nivel, ya dijimos, y ustedes yo sé que recuerdan, que a este nivel se insertan los músculos extraoculares para que el globo ocular pueda realizar los diversos movimientos, ¿ya? Exacto, los diversos movimientos. Entonces, ustedes ya saben. Entonces, ya de córnea ya pasamos a la segunda porción de la túnica externa que correspondería a la esclerótica, ¿ya? Entonces, yo les decía, a este nivel, si hacemos un corte sagital de un cráneo, ¿no?, y dejamos solamente expuesta la cavidad orbitaria, esta parte ósea, esa es la cavidad orbitaria. Entonces, vamos a ver que ahí está nuestro globo ocular y podemos ver que en la esclera, en la parte blanca, se insertan los tendones de los músculos extraoculares. Ya ustedes saben, ¿no? Son 4 rectos y 2 oblicuos, ¿no? ¿Ya? Y lo que les dije, ¿no?, que es perforada solamente por el nervio óptico, ¿ya? Entonces, es una estructura bastante dura, opaca. Sobre la esclera, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Todo claro. Todo claro, ¿no? Claro, Bastante profesor, sencillo. sí. Bastante sencillo. De la córnea también ya quedó claro, ¿no? Para pasar a la túnica media. Sí, profesor. Ya, listo. Entonces, prácticamente hemos hablado de estas dos estructuras, córnea, y continúa con la esclera. Ambas pertenecen a la túnica fibrosa externa. Profesor, una consulta. Lo de antes no le entendí muy bien lo que es paquimetría. ¿El otro qué era, profesor? Ah, queratometría. Keratometría y topografía. Ya. Paquimetría, vuelvo a repetir. Y esto no se preocupen, chicos, porque vamos a volver a tocar todas las clases. Paquimetría es espesor de la córnea, cuán gruesa es tu córnea. Queratometría, curvatura, para medir la curvatura de tu córnea, cuán curva es tu córnea. Nada más, eso anótenlo, y si gustan pueden entrar a internet, YouTube, pones ¿qué es paquimetría? Vean un videito y les va a explicar qué es queratometría. Y yo les vuelvo a decir, esos videos en internet no te quitan más de 4 minutos. Todos esos videos son de 2 minutos. Así es que si tienen algo, anoten en una hojita y entren al final de la clase de YouTube. Me queda con la duda, a ver qué es paquimetría. Profesor, una consulta. Sí, Así como la paquimetría mide el grosor o espesor de la córnea, que tiene unos valores de 530 a 540 micras, ¿la queratometría que mide la curvatura tiene algún valor? Claro, y eso lo hemos hablado la clase pasada, ¿recuerdan? Que no debe ser muy plana, menor de 40 dioptrías, ¿se acuerdan? Sí. Y no debe ser muy curva, mayor de 47. 47. Claro, ya ves, están recordando. Claro, o sea, la queratometría tiene su valor. La córnea no debe ser muy plana, ni muy curva. Si es muy curva y pasa de 47, se está formando un queratocono. Y si es que es muy plana, obviamente va a haber un problema de aberración, ¿no? Porque el lente va a generar varios puntos de enfoque, la córnea plana, no se puede a veces poner un lente de contacto porque hasta pueden formar burbujitas. Entonces, dentro de 40, bueno, incluso algunos dicen, ¿no?, mayor de 39 y menor de 47 es una curvatura estándar de una córnea, ¿ya? Entonces, creo que ya ahí queda claro. Y vamos a pasar a la túnica media o vascular, ¿ya? Entonces, debajo de la esclera, como vemos en esta imagen, sacamos la parte blanca,
Ya sacamos la parte blanca y vamos a ver una infinidad de vasos sanguíneos. Vemos acá vasos sanguíneos, la parte rojita y la parte azul, ¿no? Que corresponde al sistema vascular. Y este sistema vascular está en una capa que se llama la coroides. ¿Ya? Ustedes han hecho sus dibujos. Entonces, ustedes, yo he visto, todos me han puesto que es la coroides, ¿no? Debajo de la esclera que está, la coroides. ¿Y la coroides qué es? Es esta capa vascular. Entonces, si hablamos túnica vascular, se refiere a vasos sanguíneos. Por lo tanto, esta túnica media o vascular y que corresponde a la coroides es una túnica rica en vasos sanguíneos. Y ustedes ya saben, los vasos sanguíneos que llevan oxígeno, nutrientes, ¿no? Entonces, esta capa básicamente se encarga pues de llevar toda la nutrición, el oxígeno a las diversas estructuras que están sobre y debajo de esta capa. ¿Ya? Acá hay otra imagen más clara, ¿no? La túnica vascular media. Entonces, pero no solamente comprende a la coroides, sino sale desde el iris, cuerpo ciliar y coroides. Ustedes pueden apreciar en el esquema del lado izquierdo, ¿no? Dice llamada uvea, túnica vascular media o llamada uvea. Y la uvea está compuesta por la coroides, el cuerpo ciliar, iris, ¿no? Toda esa parte roja que ustedes ven, ¿no? Esa línea rojita, son las tres estructuras que comprenden la túnica vascular. También se conoce como uvea. Chicos, está entrando una llamada. Ya, ya, se escucha, ¿no? Sí, profesor, se escucha. Sí. Ya, bien. Entonces, vuelvo a repetir. La túnica vascular o media, o llamada uvea, ¿ya? Consta de tres estructuras: iris, cuerpo ciliar y coroides. Estas tres estructuras son ricas en vasos sanguíneos, totalmente vascularizada. Vamos acá a la imagen del lado derecho. Le hemos sacado la córnea, un pedacito, y le hemos sacado parte de la esclera, que es la túnica externa. Y vemos que debajo está esta capa, ¿ve? Ustedes están viendo que tiene infinidad de vasos sanguíneos, desde el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, ¿ya? Entonces, que estas estructuras se encargan de llevar los nutrientes, todos los nutrientes, todo el oxígeno a la cara, a la superficie que está sobre ella y debajo de ella. Entonces vasculariza a la esclera y debajo de ella, ¿quién está? ¿Quién cree que está debajo de la coroides? La retina. La retina. Ya ves, ya se está entendiendo. ¿Eh? Perfecto. Entonces, hemos acá la túnica externa, nos vamos a la túnica media. Esta túnica media entonces lleva sangre a la túnica superior, que sería la esclera, y debajo de ella está la retina. Y la retina ya es la capa fotorreceptor, ¿no? Perfecto, son los fotorreceptores. Entonces, si estudiamos cada una de estas estructuras, comenzamos desde el iris, vamos a hablar un poquito del iris, vamos a hablar un poquito del cuerpo ciliar y vamos a hablar un poco de la coroides. ¿Ya? Estamos en clase introductoria, en generalidades todavía. Ya recuerden que cada clase de anatomía vamos a hacerla, por ejemplo, el iris va a ser una clase, cuerpo ciliar va a ser otra clase, coroides va a ser otra clase. Entonces, si nosotros hablamos algo superficial sobre el iris, dice, es la estructura de color que se encuentra debajo de la córnea y cuyo orificio central, ya saben ustedes, que constituye a la pupila, ¿no? ¿Y qué función cumple la pupila? Ustedes ya saben, ya están recordando. Ingresa la luz. Ingreso de la luz. Ingreso de la luz. Regula el ingreso de la luz. Perfecto. Eso, ¿no? Como dice acá en lo importante de la pupila y lo que ustedes deben saber es que permite o regula la cantidad de luz que deja entrar al ojo, ¿no? Ya saben ustedes, la pupila es el huequito, no es una estructura en sí anatómica que está formada por el iris. El iris está compuesta por dos músculos, ¿ya? Que estos músculos van a permitir que nuestros ojos permitan hacer dos movimientos, midriasis y
¿Cuál es el otro? Miosis. Miosis y midriasis. Ajá, perfecto. Miosis. Miosis y midriasis. Miosis, ¿la pupila cómo está? ¿Contraída o...? Se contrae, se hace pequeña. ¿no? Miosis, ¿no? Una pupila cerrada, pequeña. Y la midriasis sería todo lo contrario, ¿no? Dilatada. Pupila dilatada. Entonces, gracias al iris, que es una estructura vascular rica en vasos sanguíneos que contiene dos músculos, permite graduar la cantidad de luz que va a ingresar al globo ocular. Entonces, hemos dicho, ¿no? Iris, cuerpo ciliar y coroides. Entonces, después del iris, ¿qué le continúa? El cuerpo ciliar. Acá lo hemos remarcado desde el iris hasta el cuerpo ciliar. ¿Ya? Profesor, un ratito retroceda. Ya, acá, a ver. Entonces, de iris, ya saben, chicos, aparte, ¿no? Otra de las características del iris era darnos el color, ¿no? Gracias a la pigmentación de nuestros ojos de cada persona, ¿no? El factor genético nos da el color de ojos, ¿no? Colores generalmente oscuros en nuestra zona, ¿no? Son muy pocos que tengan los ojos claros. Entonces su función es básicamente la de darnos color en la parte estética y lo más importante es regular la cantidad de luz que va a ingresar hacia los ojos por medio de la pupila. Gracias, profesor. Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Me escucha? Escucho. Sí. Bueno, miosis se le llama prácticamente a la pupila contraída, ¿cierto? Ajá. Pero ¿cuál es el músculo que hace que se contraiga prácticamente la pupila? Hay unos músculos circulares a nivel de la pupila y los músculos radiales. Los circulares, que están centralizados, hacen que el iris se cierre, o sea, el círculo se cierra y hace miosis. Y los radiales, que son más periféricos, hacen que la pupila genere el efecto de midriasis. Por eso te decía, existen dos tipos de músculos dentro del iris, ¿ya? Los radiales y los circulares. Entonces, los circulares son los que producen el tema de miosis, que la pupila se contraiga. ¿Ya? Si es que esto, chicos, es una clase de iris. Vamos a hablar del estroma, la capa pigmentaria, ¿no? O sea, vamos a hacer cortes a nivel del iris, o sea, vamos a llegar a estudiar esto. Vamos a ver cuáles son su estructura histológica, incluso el iris, vamos a estudiar. Y ahí vamos a ver que en un corte vamos a encontrar cómo son los músculos radiales o del esfínter del iris, que son bastante pequeños, que hacen la miosis. Y los músculos radiales, que son más planos y más alargados, hacen la midriasis. ¿Ya? Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, inquietud? Profesor, la palabra, ahí decía diafragma. Esa parte no la entiendo. ¿Qué significa esa palabra diafragma? Aquí dice, regula la cantidad de luz que se debe entrar en el ojo, diafragma. Es un diafragma, o sea, el diafragma es el círculo, no es como de la cámara fotográfica, ¿no? Es un diafragma, o sea, que se abre y se cierra. Eso es la pupila, el diafragma. Ya, se abre, ¿no? Se contrae o se dilata, para decirlo así. Entonces, si se dilata, se abre, ¿no? Es un diafragma. ¿Ya? Gracias. Bien. Ok. Entonces, pasando ya al iris, la otra estructura, que ya dijimos que la túnica vascular o media está compuesta por 3 estructuras, tenemos el cuerpo ciliar. A nivel del cuerpo ciliar es importantísimo porque a nivel de este cuerpo ciliar vamos a encontrar los músculos ciliares. Es un instrumento, dice, de acomodación, cinturón de 5 a 6 milímetros de ancho alrededor del globo ocular. Está en todo el borde, ¿no? Todo el borde del cristalino, todo el borde del iris. Y gracias a esto, tienen músculos ciliares, tienen las porciones, ¿no? Que van a permitir, estas fibras zonulares, van a permitir que el cristalino se ensanche o se abombe. O sea, nos va a permitir ver de lejos y de cerca, ¿ya? A nivel del cuerpo ciliar, como vemos acá en la imagen que está resaltada, ¿no? Y tiene otra función importantísima, porque a este nivel se produce ese líquido que es nuestro segundo medio refractivo, que ustedes ya saben, el humor acuoso, ¿no? Y siempre recordando que el humor acuoso regula nuestra presión intraocular, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto, ¿dónde se forma el humor acuoso? Cuerpo ciliar. Claro, en general el cuerpo ciliar, exacto, en los procesos ciliares. Conductos. ¿Ya? Entonces,
Procesos ciliares, a nivel de los procesos ciliares, en el cuerpo ciliar. En general es claro, una buena respuesta. Cuerpo ciliar, bueno, ya, al menos tienen ya conocimiento. Pero esta estructura que corresponde a los procesos ciliares, que son partes, elongaciones del cuerpo ciliar, es a este nivel donde se produce el humor acuoso, que es segregado hacia la cara posterior, ¿no?, del iris, y sale por la pupila a la cara anterior y es drenada por el canal de Schlenk. Entonces, esto es un círculo, como les decía, ¿no? Se produce y se elimina, se produce y se elimina. Si es que hay retención, pues que hay un cierre en el ángulo iridio corneal y no drena mucho humor acuoso, puede producirnos glaucoma, ¿no? Primero, aumento de presión ocular. Y el constante, ¿no? Esa constante retención de líquido de humor acuoso va a generar que la presión suba y por ende esa presión va a generar daño o muerte celular, produciéndonos recién la enfermedad que se llama glaucoma. ¿Ya? También es vascularizada, tiene vasos sanguíneos, es por eso que a nivel de esos vasos sanguíneos se produce el humor acuoso. Entonces, acá vemos otra imagen desde el iris, ¿no? Que vemos la Profesor, parte, ¿no? disculpe, ¿puede retroceder la imagen? Ya. Sí. ¿Qué significa lo que es cinturón de 5 a 6? Lo que pasa que este es un corte sagital, ¿ya? Este es un corte sagital, pero si es que nosotros hacemos un corte frontal, vamos a ver que es un cinturón, o sea, que los 360 grados están bordeados, ¿no?, por estas fibras zonulares, ¿ya? No solamente es como vemos acá en el cortecito, ¿no? O sea, está arriba y abajo, no, sino es todo el círculo, todos los 360 grados está lleno, todo ¿no? alrededor. Alrededor. Exacto, ya, para que me entiendan así, todo alrededor del cristalino, es como un cinturón, ¿no? Que está compuesto de 5 a 6, ¿no?, milímetros alrededor, o sea, de altura, donde se encuentran estos procesos ciliares, que van a permitir que el cristalino se ensanche o se aplane, ¿ya? Entonces juega un rol importante, y ustedes ya saben que a partir de los 40 años, pues esto se va perdiendo, ¿no? Ya el cristalino se vuelve más duro, y estas fibras zonulares, esas vemos acá, vamos a la otra diapositiva, acá dice zonula ciliaris, ¿ven? A ver, voy a marcarlo. Ya, ahora sí se ve. Sí. Estas Sí. fibras zonulares van perdiendo su elasticidad. Estos músculos que están acá también se vuelven más duros. Por lo tanto, este lente ya no acomoda, ¿ya? Entonces, eso pasa cuando comenzamos a tener presbicia. El lente, que es el cristalino, se va opacando, se va endureciendo, ¿ya? Entonces, juega un rol importante el tema en el tema de acomodación. Entonces, cuando hablamos del cuerpo ciliar en sí, rol importante en la acomodación y rol importante en la producción del humor acuoso, ¿ya? Esta estructura, vuelvo a repetir, también pertenece a la túnica media o vascular, ¿ya? Bien. Acá tenemos otra imagen de los procesos ciliares, ¿no? Son 70 rebordes o pliegues que se proyectan desde la corona del cuerpo ciliar. Entonces, esto no vamos a profundizar porque lo vamos a tocar cuando estudiemos anatomía del iris, ¿ya? E incluso es una clase todo lo que corresponde a cuerpo ciliar. Entonces, acá uno de sus compañeros me preguntaba, creo hace un momento, ¿no? Profesor, ¿cuál es el músculo que dilata la pupila? ¿No? Acá podemos ver, ¿ya? Los músculos radiales son más alargados, yo te decía, y son más planos. No sé si acá voy a resaltarlo y que corresponde a este. Me creo sobre esta. Vamos a cambiar de plumón. Ahí está. Ese es el músculo dilatador. Y el círculo radial es el más pequeñito. Ese es el que produce miosis. El pequeñito que está en el borde del iris hace miosis y el largo hace midriasis. Son dos músculos que tenemos. Los radiales, ¿ya? Y los músculos del esfínter menor del iris. Bien, entonces, ya saben, ya lo hemos estudiado también, que el tema de los procesos ciliares juegan el rol importante en el tema de acomodación, ¿ya?
produce visión de lejos y visión de cerca. Y por último tenemos la Profe, un coroides. ratito retrocede. A ver, chicos, estas diapositivas ustedes la tienen en sus plataformas, ¿ah? Sí, profesor. Ujú. Así es que no se preocupen, o sea, esto ya está, lo tienen desde ayer en sus computadoras o en sus celulares. ¿Y el de la luz ya lo bajó? Sí, de la luz también. De la luz ya está hace tiempo también. Todas las diapositivas están. Ya, sí, por eso nos van a... Vamos a terminar. Revisen su plataforma, chicos. Ujú. Sí, sí, revisen la plataforma porque las clases están. Bien, entonces cuando hablamos de la capa ya más interna, la última porción de la uvea que corresponde a la coroides, vemos toda esa estructura que está llena de vasos sanguíneos, ¿no? Esta capa media del ojo, rica en vasos sanguíneos y tejido conectivo, suministra todos los nutrientes tanto a la parte interna y la parte superior. Esta membrana irrigada por innumerables vasos sanguíneos, además de tejido conectivo, ¿no? Tiene un rol importante también en el tema de absorber la luz directa, ¿ya? Por su pigmentación, por su coloración oscura, hace que la luz que entra por la córnea, el cristalino, no rebote. Imagínense, es una sustancia opaca, pigmentada, que cuando entra la luz, absorbe esa luz que está por demás, para decirlo así, para que toda esa luz solamente encaje directamente hasta el área macular, ¿ya? Porque si no, nuestra luz estaría pues rebotando, ¿no? Llegaría, rebotaría, veríamos totalmente, todos tendríamos un astigmatismo, pero totalmente elevado, ¿no? O sea, no por la curvatura, sino porque tendríamos varios puntos de enfoque, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Esa luz que está desviada, ligeramente desviada y no llega al área macular, es absorbida, en este caso, por esta capa que se llama coroides. Su función importantísima es la de generar nutrientes y oxígeno. Oxígeno, Exacto. Nutrientes y oxígeno, tanto a la retina y parte de la coroides. ¿Ya? Esa es su función importante. Entonces, lo que yo sí les pregunto, y voy a preguntar en examen, ¿qué estructuras componen la uvea? Esa sí es pregunta examen. ¿Cuál dijo, profesor? A ver, ¿cuáles son las estructuras que contiene la uvea? ¿No? ¿O qué estructuras conforman la uvea? Muy bien, coroides. Coroides, cuerpo ciliar y el iris. El iris, perfecto, ¿ya? Entonces, incluso, mire, yo les comento que existen oftalmólogos que se especializan solamente en estas tres estructuras. Estudian iris, cuerpo ciliar y coroides. Existen los médicos, ¿no? De especialidad, oftalmólogo en uvea. Entonces ustedes ya saben, ese doctor me va a tratar todo lo que es el iris, ¿no? Porque a ese nivel, como es vascularizada, muchas veces se producen bastantes procesos inflamatorios. El ojo termina totalmente rojo. Se llama uveitis. De repente ya lo han escuchado, ¿no? La uveitis. Son procesos inflamatorios. El ojo termina totalmente rojo. Entonces tiene que ir con un especialista, no con oftalmología general, sino tiene que ir con un especialista en uvea. Entonces el especialista en uvea analiza, ve cómo está el ángulo, todo, y dependiendo de eso le da su tratamiento. Entonces ya hemos hablado de la túnica externa, la túnica media, y nos vamos a la túnica interna. La túnica interna comprende ¿qué estructuras? A ver. La retina. Nervio óptico. Claro, básicamente la retina y parte del nervio óptico, ¿no? Es lo más interno que podemos encontrar en nuestros ojos. Entonces, la túnica interna o fotorreceptora, como ustedes ya saben, porque están los fotorreceptores, ¿no? Es una membrana sensible a la luz situada en el fondo del globo ocular. Células receptoras de la luz, llamadas conos y bastones. Estas células se encargan de transformar la luz en mensajes eléctricos que son llevados al cerebro. Entonces, ya esta es la túnica interna. Ya se dan cuenta que esta túnica interna, aparte de tener la mácula, el nervio óptico, tiene estructuras también dentro de la mácula, ¿no? Como hemos estudiando, que es la fovea, foviola, incluso el lumbo, que son porciones pues más centralizadas, donde están todos los conos, ¿no? Y en la parte más periférica encontramos los bastones. ¿Qué es la mácula o mancha amarilla, mácula lútea? Zona pigmentada en el lado temporal, fovea, conos sin bastones, ¿no? Nos dice, ¿qué nos quiere decir esto? Que básicamente al centro están los conos y en la periferia están los bastones. La papila óptica, ya saben, es la parte que corresponde al nervio óptico, ¿ya?
Entonces, la túnica interna, mucho más sencilla en relación quizás a la túnica media. ¿Por qué? Porque básicamente está compuesta por esa túnica que está en la parte interna que corresponde a la retina. ¿Ya? Y bueno, hemos hablado de todo el continente, ahora el contenido. Y esas tres túnicas que envuelven, ¿qué protegen? Protegen al humor acuoso, protegen al cristalino y protegen al humor vítreo. Todas esas tres estructuras están protegidas por las tres túnicas, desde la más externa hasta la más interna, y al centro ya tenemos el humor vítreo, el cristalino y el humor acuoso. ¿Ya? Ya saben, el humor acuoso se produce, ¿dónde dijimos? Cuerpo ciliar. Ajá, en el cuerpo ciliar, ¿no? En los procesos ciliares. Entonces, como podemos ver acá, sale, miren, ve, debe ir a un canal de Schlemm, y muchas veces, si es que hay retención, aumenta la presión intraocular, y esta nos empieza a dañar el nervio óptico, ¿ya? Se hace un agujerito, como vemos acá, ¿ya? Empieza a presionar y matar estas celulitas, ¿ve? Vamos a ponerle en negro, a ver. Acá está normal, pero cuando hay aumento de presión, va ahorcando, se van abriendo los vasitos sanguíneos y el nervio va creciendo. Entonces, hasta que pues el paciente ya produce glaucoma y muchas veces queda ciego. Ya acá miren, ven en la imagen, vamos a poner un lápiz amarillo, quiere salir y dañó a los costados y el nervio creció, es como se ve en un fondo de ojo, y probablemente este paciente su visión sea de movimiento de manos, ¿no? O cuentadedos, que ya le está produciendo pues una visión totalmente alterada. ¿Ya? Esa es más o menos la patología de un glaucoma. ¿Ya? Bien, chicos, entonces ya creo que estamos con la hora, ya nos falta 1 o 2 minutos. Ya han tenido tiempo de presentar sus trabajos. Ya Profesor, ustedes, esta imagen, sí, te escucho. una preguntita. El día de ayer pude presentar mi trabajo, pero ¿dónde puedo ver la nota? ¿En dónde se encuentra eso? ¿En la misma en el trabajo Sí, o...? en la plataforma. Sí, ahí mismo. La plataforma. Ya, Ajá, ya, todo porque está yo en he la plataforma. revisado y no, todavía no veo nada todavía, ¿no? O sea, por eso mismo. Como te digo, he revisado y he tenido problemas con algunos trabajos que no se podían abrir, como que se saturaba la computadora, probablemente por el peso del archivo, así una foto muy grande. ¿Ya? Entonces, en dos me ha pasado eso. Entonces, de repente uno de ellos es tu trabajo, que el archivo es muy pesado. Entonces, voy a abrir directamente en otra computadora más grande. Y voy a poner las notas, ¿ya? Como te Gracias, digo, o sea, profesor. ahorita solamente me falta revisar, creo que 7 tengo. Ajá, me falta por revisar 8, ¿ya? De repente ahí está uno de tus trabajos. A ver. Gracias, profesor. ¿Cuánto es la máxima nota? No, yo califico con notas altas, ¿ya? Bueno. Dependiendo del dibujo, En los exámenes también, por una consulta. Sí. Yo me saqué 12, profesor. No creo, no hay ningún 12. Está feo, seguramente. Sí. Una pregunta. Mucho queratitis. Sí, te escucho. ¿Qué pregunta querías? ¿La zónula, profesor, es lo mismo que el ligamento de suspensión de la lente? No. La zónula es la parte más periférica, ¿ya? Toda la zónula. Acá vamos No, se lo consulto porque en el dibujo que yo encontré en internet, pues justamente donde usted me dice que es la zónula, me aparecía ese concepto, que era el ligamento de suspensión de la lente. Claro, son los ligamentos. Ese era mismo. Sí, mira, a veces en internet y en los mismos dibujos que ustedes han copiado, por eso yo les he mandado a corregir. A veces internet te pone, no en sí los datos no son son precisos. De preferencia, si tienen un libro de anatomía, busquen o préstense un libro de anatomía, ¿ya? Y traten de sacar de ahí los dibujos. Porque internet está bien, o sea, pero por ahí a veces hasta confunden o mezclan el inglés con el español, como en algunos dibujos, ¿no? Algunos me han puesto esclera con S nada más, cuerpo ciliar y no, body ciliary me ponen, ¿no? Y el resto en español, o sea, a veces hay un poquito de confusión. Y si tienen la oportunidad de tener un libro de anatomía, sería excelente. Los libros de anatomía, de oftalmología, no están tampoco muy caros, ¿no? O a no ser que se compren un original, pues un original sí te va a salir caro. No es que ¿Y dónde se puede conseguir esos libros, profesor? Disculpe. Ahí, no sé si ahora estará Amazonas abierto.